Bienvenida a dos grandes amigos, al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo, y por supuesto a nuestro amigo, colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta. Empiezo contigo, Jorge, ¿cómo te va? Hola, no, pues acá muy contentos. Encantado de estar aquí contigo y con Quique. El, el, el encanto es mío, el encanto es mío, querido Jorge. Enrique Legorreta, ¿cómo estás? ¿Ya atrapaste todos los Pokémon? ¿Cómo estás, Toñito? Pues aquí viendo todo lo que está pasando en esta grilla política y sobre todo mandarte un abrazo a Ceci, a don David y sobre todo también a mi buen amigo. Estamos aquí. ¿Ahí me escuchas, Toño? Creo que Te no me escucho escuchas bien. perfecto, mi querido Enrique. Te escucho perfecto. Miren, ¿qué les parece si para comenzar vamos a un clip del presidente López Obrador? Es en el que, pues, en primer lugar, Dalila Escobar le habla al presidente López Obrador sobre la pugna entre el PRI-ANRED, porque el PRI propone que en efecto la Guardia Nacional pues sea administrada por Sedena y se prolongue hasta 2028. Y el presidente pues dice que le parece bien que el PRI rectifique porque se empanizaron desde Salinas. ¿Les parece si escuchamos esto y lo compartimos, lo analizamos? Vamos a verlo, Ceci, por favor. Por cierto, de lo que mencionaba de que queden en las calles, esta iniciativa que ayer de hecho le comentaba mi compañero Jorge, del PRI, que pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles hasta 2028. De hecho, ya hay una pugna ahí en esta alianza opositora que PRI llama a PAN-PRD a que se sumen a esta iniciativa de una diputada para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles y en amago, bueno, pues ahora dicen que pudieran romper esta alianza. ¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con iniciativa del PRI? ¿Por qué no llegó de Morena? Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar. La Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido en 1929, ya estaba fundado antes, en 1919, el Partido Comunista, y antes, desde luego, el Partido Liberal, con los magonistas. Pero surge este partido en el 29, luego se transforma en el 38, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, primero PNR, luego Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el gobierno del presidente Cárdenas. Entonces se dan transformaciones importantes y en contra de la política popular y patriota del general Cárdenas surge el PAN. No es casual, la política es tiempo, entre otras cosas. La expropiación petrolera es en el 38 y en el 39 surge el PAN para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas. Pero también surgieron porque estaban en contra y siguen estando del ejido, de la política agraria y en contra de la educación pública.
y de los libros de texto. Entonces, ¿cómo es que el PRI, que también se transforma después en el 46, ya adquiere el nombre de PRI, con esa historia termina unido al PAN, se suma al proyecto del PAN? El general Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Todo esto en contra del conservadurismo de México. Y llega Salinas y comienza un proceso o intensifica el proceso de privatización y se unen, y por eso empezamos a hablar nosotros del PRIAN y decían, no es cierto, son distintos, y engañaron a muchísima gente, mucha gente pensando que eran distintos. Nosotros desde el principio decíamos de que la única diferencia que había entre el PRI y el PAN a partir de Salinas era como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Pero ya cuando iniciamos nosotros con la Cuarta Transformación, ya es el descaro. Fuera máscaras. Y hacen un bloque. Entonces, ¿dónde está la declaración de principios, el programa de acción? Esto creo que también la declaración importante no era tanto esta, sino que pues López Obrador aclara que si el PRI plantea ayudar, haría muy bien, que debe deslindarse del conservadurismo y de lo rancio. Ahí es cuando Dalila Escobar de Proceso le cuestiona si no es que el PRI se está aprovechando de Morena por lo mal que le ha ido el presidente de Cruz. Sí, a lo mejor y sí, ¿no? Pero en cualquier partido deben intentar salir adelante, que si les ha ido pues mal y quieren seguir, pues solamente que sean masoquistas y quieran seguir sufriendo con el PAN, pero que para eso existen los divorcios. Yo la verdad, como lo veo, querido Jorge Gómez Naredo, considero que en todo caso pues son partidos que deberían de desaparecer juntos o separados. Dame tu opinión, por favor. Sí, sí, a mí me parece que yo creo que el presidente con esta intención que tiene y siempre ha tenido, ¿no? De contextualizar históricamente cualquier proceso, pues yo pienso que lo ve desde un punto de vista histórico, ¿no? Cómo surge el PRI, cómo es el partido que emana de la revolución, de los revolucionarios, cómo después se toman el control. Y pues estos ideales, esta postura revolucionaria, pues aparte, ¿no? Y sí hay que reconocer, ¿no? Que en algún momento el PRI construyó un modelo muy autoritario, pero también con un desarrollo y que tiene estas grandes contradicciones y grandes paradojas, hasta llegar, bueno, pues a esta cuestión donde toman el control del PRI los neoliberales, ¿no? Los que tienen estas tendencias en boga en ese momento, a partir de los años 80, 90, 2000, y que ahí sí se hace esta alianza de facto entre el PRI neoliberal y el PAN, que deja de lado muchos también de sus principios, otros los mantiene, pero que se unen de facto para consolidar desde el gobierno de Vicente Fox, en el caso del fraude del 2006 con Felipe Calderón, y pues ya esta cuestión en el 2012, ¿no? Donde pues prácticamente se ponen de acuerdo para que Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia,
Y pues ahora ya después de esta derrota que tuvieron en el 2018, se quitan completamente las máscaras, la decencia, los principios que decían manejar, y pues ahora sí hacen una especie de maridaje, donde pues hacen una alianza, no solamente de facto, sino ya también una alianza electoral. Y creo que Andrés Manuel constantemente ha buscado que ciertos grupos priistas pues logren o que reivindiquen ese pasado que existía en un momento, ese pasado que hace referencia hoy en la mañanera y que ha hecho referencia en muchísimos otros momentos. Y bueno, pues esto también provoca una especie de decisión, ¿no?, entre el propio PRI y el propio PAN. Recordemos que esta alianza Va por México, que en realidad está conformada por el PRI, el PAN y el PRD. El PRD es como una veleta, pues, o sea, ellos están ahí para mantener ¿cómo se llama?, su registro. Pues es una alianza antinatura completamente, pero que está dominada no solamente por estos partidos, sino por el factor Claudio X González. Entonces, recordemos que hace poco Claudio X González también hubo un reportaje, ¿no?, entre comillas, que le pega de Mexicanos contra la Corrupción a Alito Moreno, Alejandro Moreno, el todavía dirigente del PRI. Entonces ahí ya hay unas grandes tensiones que existe. Ayer la declaración de Marco Cortés diciendo que pues, prácticamente si continúan en esta postura los del PRI, ellos rompen y se rompe la alianza Va por México, pero también hay otros elementos que están ahí. El PRI está en un proceso prácticamente de desaparición. Están a punto de perder el Estado de México, que es el control que tuvieron durante muchísimos años, no solamente de posiciones políticas, sino también de recursos. Y también está la cuestión del Estado de Hidalgo, ¿no?, que ayer incluso pues, tomó posesión un dirigente que no es del Partido Revolucionario Institucional, y también está el próximo año las elecciones en Coahuila. Entonces, el PRI está a punto de desaparecer. La estrategia que fue aliarse con el PAN y criticar todo lo que hizo o hace Morena no le ha funcionado y está en este proceso, pues ya que venía de la degradación de Enrique Peña Nieto, pero que ahora ha perdido todavía una mayor posición. Y creo que está en ese momento en que pues es o tratar de colaborar un poco con el gobierno de Andrés Manuel, que además tiene una gran popularidad, y de buscar, aunque sea un poco de simpatías populares, o mantener esta alianza con el PAN, que en realidad me parece que está generando que este partido pues en unos cuantos años vaya a desaparecer junto con el PRD. Así es, y le pido a David que nos grabe también para preguntarle sobre este muy interesante tema. Jorge habla de cómo es que, pues en efecto, el presidente López Obrador hasta ha dado chance de que ciertos grupos rectifiquen su pasado, como lo es el PRI. Yo creo que no deben rectificar nada. Yo creo que, pues a lo mejor se pueden utilizar ahora para esta normativa tan importante que es la reforma electoral para la Guardia Nacional y posteriormente la reforma electoral, pero de ahí en fuera, mira, querido Enrique, yo creo que el PRI pues debe estar, si no de patitas en la calle, ya más bien en el panteón como partido. No sé qué opines tú. Sí, desafortunadamente el PRI está en un momento, como bien lo dice Jorge, en el cual pues está expuesto, es decir, tiene en sus manos la oportunidad de ofrecer una pizca de esencia de lo que fueron en su momento, y que hoy pues desafortunadamente al servirle a Claudio X González, efectivamente están demostrando que solo están queriendo tener por el poder. El presidente López Obrador lo que está haciendo es dejarles ahí la pelota en la cancha. Yo creo que va más por un tema de querer que entiendan que la transformación del país pues va de la mano, ¿no? Hay que recordar que la filosofía del presidente es dejar el pasado atrás y crear una nueva pues dinámica de cambio con lo que tenemos. Y este pequeño guiño o exhibida o como lo quieran llamar, pues dejan claro que el gobierno está dispuesto a diálogo, ¿no? A pesar de lo que dicen pues estos opositores que por mucho tiempo creían
que el presidente López Obrador iba a imponer, y no, es que ahí viene la dictadura y nos va a poner su ideal y nos va a censurar y nos va a callar. El presidente López Obrador lo que está haciendo es dejar en claro que se necesita de todos en el país para poder avanzar y lograr la transformación. Evidentemente, pues esto no le va a gustar a Claudio X González, como bien lo dice Jorge, porque lo que ellos quieren es el odio, los que ellos tienen es el odio hacia López Obrador. Y si ellos quieren seguir manteniendo el odio, pues evidentemente van a seguir negando todo, ¿no? Desde ahorita están diciendo que no van a ir con el tema de de la reforma de la Guardia Nacional, y evidentemente pues están ahí exhibidos. El PRI tiene en sus manos, Toño, Jorge, la oportunidad de demostrar que pueden hacer uso de su historia en el momento de dialogar, en el momento de ejecutar una definición de metas, y que no están nada más por el tema del odio a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo le veo ahí un problema. El problema se llama Alito Moreno, que es quien está moviendo todo lo posible para mantener su idea de que ellos no necesitan del gobierno de la Cuarta Transformación, sino que ellos con la coalición de Va por México, pues están dispuestos a seguir en esa línea y en esa dinámica. No sabemos si PRI va a pues doblar las manos de cierta forma, si lo podemos ver ya de forma coloquial, pero lo que hoy tenemos es una oportunidad de compensar el daño que por mucho tiempo le han hecho al país, y ellos sabrán si lo llevan a cabo o no, mi estimado Toño. Eso estaba muy interesante. El problema del PRI vendría siendo en todo caso Alito Moreno. Qué interesante esto que nos planteas, Enrique. Le pido a don David para pues, seguir con este tema, no tanto del PRI, pero seguir con el tema del tema de la Guardia Nacional, porque hoy a Dalila Escobar le recriminó al presidente López Obrador que ya ha dicho que los militares regresarían a sus cuarteles en los primeros 6 meses de su gobierno. Le cuestiona, cambió de opinión hasta como en un tono burlón, ya saben, ¿no? Esta reportera de Proceso, reciente reportera de Proceso, porque antes estaba en otro medio de comunicación. El presidente abiertamente, querido Jorge, querido Enrique, le dice que sí cambió de opinión y que no. Es más, ¿qué les parece si vemos y escuchamos este momento interesantísimo y lo platicamos de bolón pimpollo? Mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia. Y eso es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo. El que no se permita la impunidad, pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, ¿cómo estaba? Porque yo creo que sí se sabe, ¿no?, que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel, o están acusados, o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos. Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la adscripción. Bueno, pues ahí a la está, sede... ¿no? Ahí está el presidente hablando de cómo es que, pues en todo caso, él se dio cuenta de la realidad y decidió cambiar la estrategia. Esto obviamente está siendo utilizado en los medios de comunicación tradicionales, Jorge, para el golpeteo, para decir, ya ven, prometes y prometes y solo me prometes y nada, y no sé qué. Yo, si te soy perfectamente honesto, Jorge también tenía esa idea de que los militares regresaran a los cuarteles, que era una idea errónea tener todavía botas en las calles. Yo siempre he dicho que hacen falta más bien libros, lápices, colores,
pero ante la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos, pues es evidente que se tenía que enfrentar de otra forma. Tu opinión, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, me parece que hay como varios temas, porque creo que han querido simplificar mucho la cuestión de los militares en la calle, y dos, esta relación que existe entre el mando de la Guardia Nacional y la Sedena. Es decir, la creación de la Guardia Nacional pues vino a quitar, ¿no? A echar afuera, a eliminar una policía federal que se había creado en muy poco tiempo, pero que se había también corrompido de una forma muy grosera. La Guardia Nacional, que no es tampoco un modelo único en México, sino que existen otros referentes en otras partes del mundo, pues vienen sí, como estaba también la Policía Federal, una parte de militares, otra parte que llegó de elementos de otras corporaciones, y otro, pues nuevos elementos en la Guardia Nacional. Entonces, no es solamente que los militares estén en la calle, porque eso creo que no abona a lo que se está planteando en lo que propone el presidente. Es decir, lo que propone el presidente es que la Guardia Nacional continúe, porque en este momento está con un mando vía la Sedena, y no que termine al concluir su sexenio y que regrese a lo que se especifique la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces hay elementos que sí me parece que han como simplificado y que llegan a estos discursos, a estas narrativas de que Andrés Manuel López Obrador es autoritario, que se está militarizando todo, que en fin. Yo creo que hace falta una buena reflexión acerca de cuál ha sido el papel del ejército en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuáles han sido los elementos, cómo se ha utilizado en el aeropuerto Felipe Ángeles, cómo se ha utilizado también ingenieros en la refinería de Dos Bocas o en el Tren Maya, y también ver cuáles han sido las funciones de la Guardia Nacional, cómo esto se ha profesionalizado. Yo recuerdo muy bien donde vivo, que había, por ejemplo, cerca un hotel, y en ese hotel estaba la Policía Federal, es decir, ahí vivía la Policía Federal en el hotel, ahí estaban las camionetas cercanas, habían rentado un como jacalón donde ponían las camionetas, y eso ha cambiado radicalmente porque ahora hay cuarteles, porque ahora se ha invertido en los cuarteles, en los uniformes, en fin, en la profesionalización, y tampoco tenemos a una constante, que es uno de los argumentos, violaciones a los derechos humanos sistemáticos por parte de la Guardia Nacional, porque también ha habido esta preocupación por el respeto a los derechos humanos. Entonces, sí es un tema evidentemente polémico, como el problema al cual busca solucionar es también un gran problema, que es la violencia que tenemos. Entonces, sí me parece que es una apuesta, y que tampoco es que vamos a retirar, ¿no? Como se ha pensado, que hay un cambio en la perspectiva y entonces hay que quitar al ejército, porque el punto no es el ejército, es la Guardia Nacional, que sí tiene elementos del ejército, pero es el mando. Y tenemos también que ver cuáles son las problemáticas de los estados, porque siempre hay una cuestión enfocada solamente a la parte federal, pero las policías municipales están completamente cooptadas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden enfrentar las policías municipales a grupos de la delincuencia organizada que los superan por número de personas, que los superan por número de armamento, o incluso las propias policías estatales? Entonces, creo que el problema es muchísimo más complejo, pero en estos medios tradicionales han querido simplificarlo y decir, AMLO está militarizando al país y entonces hay que estar en contra de Andrés Manuel, cuando creo que la realidad es muy compleja, tanto en lo que se plantea con la Guardia Nacional, en lo que se ha hecho con la Guardia Nacional y su relación con la Sedena, y en las problemáticas que estamos viviendo, que están muy focalizadas en algunos estados, pero que esa es parte de la violencia que se heredó, y que es muy terrible, el proceso que nos dejaron y que dejaron al presidente Andrés Manuel, con todo lo que hubo en los sexenios finales de Vicente Fox, especialmente en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Muy interesante esto, Jorge. Y Char, Enrique Legorreta, en efecto, considero, como dice Jorge, que lo que se necesita es una oposición que haga una buena reflexión sobre el papel del ejército en lo general, el papel que ha tenido a lo largo de los sexenios, a lo largo de la historia de México,
Y el papel que he tenido ahora en este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, fíjate, querido Enrique Legorreta, una de las tantas de hoy de Dalila Escobar, fue decirle al presidente López Obrador que el ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional han incurrido en serias violaciones a los derechos humanos, pero si hacemos un comparativo con lo que ocurría en el sexenio pasado o en el sexenio de Felipe Calderón, la diferencia es completamente abismal. Hoy el presidente López Obrador le dice, a ver, pues sí, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor yo no dije que en algún momento que ibas a quitar al ejército de las calles, pero ahora es más que necesario que esté ahí y de eso me di cuenta y por eso rectifiqué tu comentario, querido Enrique. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo pensaba una cosa y escuchando a Jorge, creo que va a ampliar lo que estoy pensando y lo que estoy analizando. Y voy a ir de lo coloquial a lo más práctico. Yo creo que en este caso del tema del ejército y este discurso de militarización del país que llevan empleando ahora esta campañita, yo creo que es como bien diría Peña Nieto, que ningún chile les embona en la oposición, desafortunadamente, perdón que lo diga así, pero es que con lo que dice Jorge es muy claro lo que está pasando, ¿no? Evidentemente sí, coincido totalmente en que hace falta que la oposición, los partidos contrarios a la 4T, analicen lo que está realizando el ejército en el país. Evidentemente venimos de una guerra contra el narcotráfico por más de 12 años, porque como bien lo señalas, con Peña se continuó esta batalla con el uso de las Fuerzas Armadas, pero evidentemente el punto de quiebre fue con el gobierno de Felipe Calderón y el mal uso, porque esa es la palabra, el mal uso de las Fuerzas Armadas en este país y que determinó la situación de violencia en la que estamos hoy viviendo, que con todo y la lucha que está empleando la 4T contra disminuir estos índices, desafortunadamente estos personajes no quieren ver lo que está realizando. No podemos comparar el uso del ejército o el uso de las Fuerzas Armadas del gobierno del presidente López Obrador con lo que hizo Peña o con lo que hizo Calderón, y que sobre todo con Calderón, que es más evidente que los utilizó para hacer su guerra y que estamos como estamos, pero totalmente de acuerdo, el análisis no existe una puntualización de por qué el presidente López Obrador está usando y no justifican por qué no debe de usarlo, ¿no? Teníamos unas Fuerzas Armadas que mataban sin tener repercusiones y hoy se prioriza la vida, se prioriza que las Fuerzas Armadas usen su talento y usen su energía para el bienestar de los mexicanos, ¿no? Criticaron mucho el tema del aeropuerto, de que por qué lo construyó el ejército mexicano, pero pues no ven las bondades que ha traído este aeropuerto y todo lo que se prevé puede proporcionar para el país. Evidentemente es un tema de discusión que no existe, Toño. Yo también me sumo a este análisis que hace Jorge de que en la oposición no tienen esta claridad de por qué las Fuerzas Armadas deben de continuar en el aporte a la nación y no como ellos piensan que está sucediendo, ¿no? Porque ellos solo se enfocan en el que están participando en el tema de seguridad y están participando como policías. La realidad es que no. La Guardia Nacional es la que está ejecutando todos los planes de seguridad, como bien lo ha dicho el presidente. Las tácticas, la estrategia, pues sí, proviene de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, que son los que han ejecutado los golpes fuertes o los golpes mediáticos en el país y que ha dejado como resultado, pues no el uso excesivo de la fuerza, que antes eso se priorizaba y era lo que vivíamos día con día. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Jorge y agregaría que no nada más se trata de análisis a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, sino que la oposición solo quiere contrariar y solamente está buscando cómo minar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que repetimos y que creo que todos coincidimos, es muy distinto el papel de las Fuerzas Armadas de Andrés Manuel López Obrador a las de los otros gobiernos y que hoy dejan en claro que se pueden hacer más cosas si se tiene una estrategia y una planeación de cómo llevar a cabo toda esta estrategia de seguridad con el tema de las Fuerzas Armadas y que la Guardia Nacional ha venido a sumar a esta batalla por la búsqueda de la seguridad que por muchos años, que por más de 12 años nos quitaron y que no solo nos quitaron, sino que hicieron que aumentara a niveles increíbles, Toño.
Así es, así es. ¿Y les parece si cerramos esta mesa? Yo me quedé con una expresión luego de que Dalila Escobar de Proceso le cuestionara a López Obrador si presionó a los ministros para que votaran para mantener la prisión preventiva. Yo solo me quedé con el chale. Vamos a ver y escuchar rápidamente este momento y ya con eso cerramos los comentarios de la mesa, queridos compañeros. Y de hecho, parte de los argumentos que dieron estos ministros, ministras que ayer hablaron, pues fue eso, pero ¿no consideraría usted entonces que este tipo de posturas se dieron por una especie de presión desde esta tribuna? ¿De presión de aquí? No. Nosotros no somos iguales. Presidente, entonces, o sea, no aquí todo... es... puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema. Sí, porque cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo. Imagínense ustedes, independientemente de que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez... Una situación verdaderamente interesante, ¿no? El presidente López Obrador dice que pues sí, pero en cuanto a lo que dijeron en la conferencia de prensa mañanera, no que haya ocurrido, querido Jorge, como en tiempos de Calderón, que él directamente envió a representantes a que amedrentaran, como él mismo lo ha dado a conocer, el mismo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ese entonces solamente era ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y el presidente dice, bueno, pues si hubo presión porque lo cuestioné aquí en la mañanera, pero no de que haya habido alguien ahí. Tu comentario final sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo, si quieres una vez compártenos tus redes sociales. Sí, sí, querido Toño. Fíjate que hay una cuestión muy interesante porque desde los medios de comunicación, desde estos analistas que parecen voceros de la oposición, pues se ha querido ver a Andrés Manuel López Obrador como un, digamos, un presidente autoritario que amasa el poder, que está en contra de los demás poderes del legislativo y que está en contra, evidentemente, del judicial, que quiere eliminar a todo contrapoder, a la sociedad civil la quiere hacer menos. En fin, está este discurso con estos elementos que constantemente repiten, pero si uno va y empieza a analizar cuáles son los argumentos o cuáles son las historias, pues no hay ninguna evidencia que nos diga que Andrés Manuel López Obrador está amasando mucho poder y que está en contra de los demás poderes. Nosotros tenemos claro que sí, hay una crítica a, por ejemplo, los órganos autónomos que pues, están llenos de corrupción, que las personas que están en esos mismos órganos autónomos estuvieron impuestos por gobiernos anteriores. Pues creo que ese es un debate que se ha abierto y esto no indica que sea que autoritario y que entonces esté eliminando los contrapesos, porque ahí están esos órganos autónomos, no nos ha eliminado prácticamente a ninguno y continúan esos órganos teniendo una completa libertad de expresión y de acción. Y por otro lado también está esta cuestión del poder legislativo, que por supuesto que el poder legislativo es libre de hacer lo que quieran. Tan es así que le votaron hace poquito la reforma eléctrica, la oposición, y no ha habido ningún tipo de recriminación, o más bien no ha habido ningún tipo de acción en contra de ese poder. Y lo mismo sucede con el poder legislativo. Hay estos analistas, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo en el Universal a uno que se apellida Lanisi, que prácticamente decía que Andrés Manuel estaba en contra del Poder Judicial y que estaba haciendo todo lo posible para eliminarlo y para amedrentarlo y que los pobres jueces, cuando lo que se ha planteado y ha planteado en las mañaneras constantemente es que hay corrupción en el Poder Judicial. Y eso tampoco lo podemos negar y tampoco lo pueden negar los medios de comunicación. Existe la corrupción con jueces, existe la corrupción en la judicatura, existe la corrupción incluso en la Suprema Corte de Justicia y existen muchas cosas de las cuales los medios prácticamente no hablan porque al Poder Judicial no se le toca, al Poder Judicial parecería que es el poder más alejado de cualquier acto de corrupción, cuando sabemos
y hay evidencias que hay corrupción y que además hay un problema con la impartición de justicia que abona a que exista muchísima impunidad en el país. Entonces, pues estas ideas son completamente falsas que plantean los medios de comunicación hegemónicos y los analistas. Ahora, que haya un intento de Andrés Manuel López Obrador de, digamos, presionar a los ministros de la Suprema Corte, no existe ese intento. Es parte de los procesos naturales. El Poder Ejecutivo tiene una posición sobre un tema y el Poder Legislativo, los ministros lo van a tener sobre otro tema. No hay ningún problema que Andrés Manuel diga, pues se debe mantener la prisión preventiva, no hay ningún problema en que incluso el propio Saldívar diga, no, pues no queremos, o si queremos, no hay, porque es parte de los procesos democráticos que estamos viviendo y es parte de esta nueva opinión en la cual estamos entrando. Entonces, sí me parece que estas ideas son completamente absurdas y parecería que Andrés Manuel prácticamente le dice al ministro, no, tú haces esto, tú debes hacer esto, y entonces vamos a establecer esto, cuando pues lo que hemos visto es que ha habido una radical libertad, como todos los ministros, y quienes critican ahora, y eso sí es muy, muy, muy cínico, quienes critican ahora que Andrés Manuel está tratando de interferir en la Suprema Corte de Justicia, son los mismos que callaron durante muchísimos años, cuando desde Los Pinos se le ordenaba a los ministros que no hacer, ¿no? Entonces, sí me parece que los tiempos han cambiado. Hoy en la mañanera mencionó el presidente sobre, pues sí, nos hemos reunido a veces el fiscal y el presidente de la Suprema Corte con temas específicos, como en el caso de Ayotzinapa, lo cual me parece que ameritaba, ¿no? Pero fuera de ahí, pues hay una completa. Y tan es así que hay muchas críticas, tanto al fiscal como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, sí me parecen estas acciones, estos elementos, estas versiones de que Andrés Manuel es un autoritario y prácticamente les dice a los ministros qué hacer y qué no hacer, pues sí, absurdas. Tan es absurdo que ayer se quejaba, ¿no? De las personas que había, digamos, recomendado para ser ministros. Dice, pues es que, pues no, o sea, yo pensé que con unos votos y cercanas y con esta visión, y pues ahora sí que han votado como completa libertad, y eso evidencia claramente que hay una libertad y que no hay ningún tipo de presión de parte del Ejecutivo a los ministros, o que no hay órdenes que da y que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, creo que esos tiempos han cambiado, pero pues la oposición y sus voceros no lo quieren entender. Entonces, bueno, pues esa sería, y de una vez aprovecho, ¿no? Pues para compartir mis redes sociales. Estoy en Jorge Gómez Naredo, en Facebook, JG Naredo en Twitter, y bueno, pues colaboro en revista Polemón, y también tengo una pequeña columna lunes, miércoles, jueves en los diarios del Grupo Basta, el Grupo Canto, ¿no? Es el diario Basta en la Ciudad de México y Tabasco Hoy en Tabasco. Muchísimas gracias a Jorge Gómez Naredo por su participación aquí en Sin Censura, los que se tiene que ir en estos momentos, pero le agradecemos al periodista independiente, coordinador de Regeneración, querido Jorge Gómez Naredo, por su comentario, con nuestro amigo, colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta, sobre precisamente estos planteamientos del presidente López Obrador, como es que pues el presidente asegura que pues él no ha presionado a los ministros para que voten por a favor de la prisión preventiva o de ninguna otra forma, que a lo mejor es una presión la que aparece en la mañanera, pero no es lo mismo que en el pasado, cuando vaya que les picaban las costillas a los ministros, magistrados y jueces. Sí, totalmente de acuerdo, Toñito. Y mira, yo le voy a dar más por el lado de los medios y esta distribución de la idea de que el presidente es igual que los demás y que busca, como ya el ministro presidente evidenció a Calderón y como las presiones que hubo en su momento por los casos de la guardería ABC y el tema de Florence Cassé y todo este espectáculo que en su momento se denunció, pues evidentemente pues los medios de comunicación quieren emplear esta idea, ¿no? De que el presidente está haciendo lo mismo, que él quiere hacer lo que él quiera, que él presiona a los jueces, que él tiene a sus personajes metidos ahí afines en el tema de los ministros y que por eso él va a hacer lo que él quiera.
No es así. Las cosas cambiaron y eso creo que no lo entienden y no lo van a entender y va a acabar el sexenio y nunca lo van a entender y comprender que las cosas han cambiado y que ya no son como ellos querían que fueran y como ellos estaban acostumbrados a hacerlo. El presidente López Obrador en ningún momento ha mencionado que tiene la intención de presionar o ha hecho eh, o dado muestras de que va a presionar a los jueces por el tema de la prisión preventiva oficiosa y evidentemente eso es lo que quieren llevar a cabo los medios, ¿no? O sea, los medios quieren empujar esta idea de que el presidente es autoritario y que va a imponer lo que él diga con sus amigos y eso es lo que está pasando. Y esta pregunta, respeto mucho el trabajo de Dalila, a quien tú admiras demasiado, pero no estoy, Sí, lo sabes. no estoy como tal con esa idea de que el presidente está presionando al Poder Judicial para que se haga lo que él diga. No es así, porque por eso son independientes. Si fuera esa la presión que quieren, que tanto presumen en los medios, los articulistas, de que el presidente tiene sobre todos los tres poderes de la Unión, pues evidentemente estaría pasando ya todo lo que debe de probarse en el Congreso, tanto en el diputados como en senadores, y no es así. El presidente está enfrentando está mostrando estos diálogos para lograr los cambios que se requiere. Regresemos al punto primordial. El tema del Poder Judicial es muy, muy, muy complicado y que es algo que hemos denunciado aquí y hemos platicado de que es el principal problema que tiene este país, el Poder Judicial. Nos enfrentamos a un Poder Judicial viciado, corrupto y hasta en cierto modo injusto, porque no tiene las bases para hacer el cambio que se está llevando en este país y no creo que se dé en este sexenio. Esperemos que para los próximos años se logre consolidar esta transformación en el Poder Judicial que tanta falta le hace y nos ha quedado mal a los mexicanos. Estamos enfrentando un nuevo reto que es el tema del Poder Judicial, esto que están haciendo y esta forma de llevar a cabo su transición a la transformación. Sin embargo, reiterarlo, el presidente no es capaz de presionar a estos jueces porque ya también estaría cayendo en el mismo juego de los anteriores gobiernos y él ha dicho, yo no soy igual que ellos. Y evidentemente si sucediera, ¿tú crees que no ya lo hubieran denunciado? ¿Tú crees que no ya hubiera salido a la luz algún mensaje o caso al respecto? Pues no. Evidentemente no lo va a hacer y sabe por qué el presidente no lo hace porque respeta la autonomía de los poderes. Entonces, la idea de que él quiere presionar viene de los medios, como todo lo que ha venido de estos grupo corporativo de información, de todos los que están metidos en la misma dinámica, y por eso el presidente se defiende y dice, no, yo no voy a hacer lo mismo que los demás gobiernos, porque siempre ha sido así. Así es, y yo estoy ahí en eso muy, muy claro, ¿no? Es más que evidente lo que se quiere plantear desde los medios de comunicación tradicionales sobre la postura de AMLO como un autoritario, un dictador, un hombre que, bueno, es parecido a los peores dictadores del mundo, cuando, pues, no, o sea, en la vida, dicen, lo acusan de autoritario, esos que no enfrentan ningún problema con los autoritarios, ¿no? Siguen acusándolo de este tipo de situaciones, pero bueno. Así quedará. Querido Enrique Legorreta, como siempre me dio mucho gusto platicar contigo. Te agradezco por participar en esta mesa de trabajo, mesa de análisis, y te ruego que nos compartas, por favor, tus redes sociales. Claro, síganos en nuestras redes sociales, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram y también ahí en Telegram para que nos ayuden a seguir creciendo estas redes sociales y sobre todo nuestro canal de YouTube que ya llegamos a los 20,000, ayúdenos a seguir creciendo en los suscriptores y sobre todo @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook. Toñito, como siempre, un gusto estar aquí contigo y aquí en la mesa de Sin Censura. Muchas gracias a ti, querido Enrique Legorreta. Gracias por esta situación tan interesante en la mesa de análisis.